Ramsés Yunes trae para ti la entrevista. Siempre un placer y un gusto saludar al diputado federal Salomón Chertorivsky. Salomón, diputado, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ramsés? Un gusto estar contigo y tu auditorio. Dice el presidente que no se puede permitir que los magistrados, los jueces y los ministros ganen 700,000 pesos mensuales, el presupuesto, mientras que 22 millones de personas tienen un salario de 16,000 pesos al mes. ¿Qué es lo que se aprobó ayer, diputado? Mira, es una locura. Lo que se aprobó ayer o lo que aprobó la mayoría ayer, creo que hay que recalcarlo, es eliminar 13 fondos y fideicomisos del Poder Judicial. Dinero que en su mayoría se construyó con aportaciones de los propios trabajadores. Es decir, por ejemplo, hay un fideicomiso para jubilaciones y pensiones adicionales, pero que no se construyó con recursos públicos, que se construyó con aportaciones que mes con mes de su propio salario las y los trabajadores iban haciendo para el día que se jubilaran. Hay otro fondo para la salud. Todos los trabajadores del Poder Judicial tienen ISSSTE, pero hay cosas que no te cubre el ISSSTE. Para esas cosas se creó también un fondo en donde con colectas y donativos había recursos en el fondo, hay recursos en el fondo para acompañarte temas de salud. Hay otro fideicomiso que es para casas habitación, y se ha querido, Ramsés, decir que ese fideicomiso pues son casas de lujo para jueces y magistrados, pero déjame explicarlo, y tú en Veracruz pues lo vas a entender muy bien. Cuando tú mandas a un juez al tercer circuito de Zacatecas, que está en plena ebullición, y a quienes va a juzgar son personas del crimen organizado, y lo mudas de la Ciudad de México para que se vaya ahí a hacer su trabajo, tiene derecho a que se le ponga una casa segura para que él y su familia puedan estar con tranquilidad mientras hacen el trabajo. Bueno, este es el tipo de cosas que se elimina con la decisión que se tomó ayer. Entonces, diputado, ¿las prestaciones de los trabajadores del Poder Judicial sí se verían afectados por esta extinción de los fideicomisos? Por supuesto, son 55,000 trabajadores que entran dentro de estos supuestos. ¿Es un atentado de poderes a los trabajadores de la Corte? Estoy convencido que es una afrenta a quienes trabajan en la Corte, pero además, Ramsés, déjame decirlo así, como se trata de bienes privados y el gobierno los está expropiando, pues hay un hurto, hay una nacionalización de recursos que son privados. Esos recursos tienen nombre y apellido, los aportaron los trabajadores, y sí, con recurso presupuestal se aportó peso a peso o un porcentaje, y con esto pues eso es otra historia, y es una historia en donde genera derechos. Es un precedente terrible, Ramsés. Esto después que las cuotas sobre patronal del IMSS se las quede el gobierno y se vayan a la tesorería, que las afores se las quede el gobierno, es algo completamente similar. Ahora, ¿no es un tema de austeridad? ¿Tú crees que sea una venganza al Poder Judicial? Seguramente, por supuesto, pues esto lo pudieron haber hecho, si creían que era una causa justa, la pudieron haber hecho hace 5 años, pero no lo habían hecho. Lo hacen ahorita cuando llega una ministra presidenta, pues que ha enfrentado al presidente, y cuando han tomado decisiones que no les han gustado. No lo hicieron antes. Ahora, ¿los ministros no crees que quieran conservar sus privilegios, diputado? Ninguno de estos fideicomisos tiene que ver con los ministros, Ramsés. Ninguno. Que esa es parte de los cuentos que se han hecho. Aquí estamos hablando de todo el personal, y sí, de ministros, de magistrados y de jueces. Aquí no hay nada que tenga que ver con ministros. Es un discurso absolutamente falso y enredado. Pues claro que suena muy bien salir a decir no queremos privilegios en los altos funcionarios, y pues suena muy bien en un país tan desigual como el nuestro, pero la realidad es que estás hablando
de personas que después de trabajar 40 años en el Poder Judicial recibían de este fideicomiso un extra de 5,000 pesos al mes y que con eso pues más o menos sobrellevaban el resto de sus necesidades. No, hombre, estamos hablando de una cosa de verdad de otra dimensión. Va a haber una lluvia de amparos, diputado. Yo creo que va a haber inmediatamente va a haber amparos. Eso no tengo la menor duda, y se van a amparar desde muchos lados porque hay muchas personas y hay muchos intereses afectados. Y por el otro lado, yo sí pienso